Mamá está atada a una roca bajo el sol caliente. Por favor, ayúdala. El ranchero desató rápidamente las cuerdas de la mujer china. El sol de la tarde en el territorio de Arizona no perdonó. El calor presionaba desde todos lados, extrayendo el sudor de la piel y dejando la boca seca sin importar cuántas veces se tragara. La tierra se extendía desnuda y abierta, con parches de mosquitos y maleza quebradiza rompiendo el vacío. El polvo se aferraba al horizonte como una tenue neblina mientras un solo jinete avanzaba por un tenue camino de carreta. Su caballo era delgado y confiable, con la cabeza inclinada y las fosas nasales dilatadas con cada bocanada de aire caliente. El ranchero en la silla de montar tenía unos 38 años, un hombre alto, de hombros anchos, con un rostro curtido por los años al aire libre y ojos que cargaban el peso de demasiados recuerdos. Su mandíbula estaba oscura por la barba incipiente, su sombrero estaba maltratado y doblado en los bordes, y el largo abrigo que llevaba en la espalda mostraba las cicatrices del uso. Una manga deshilachada donde una pelea pasada la había desgarrado. Su nombre ya no se pronunciaba con tanta frecuencia. Había sido soldado durante la guerra, infantería, luego explorador, entrenado para soportar el calor, el hambre y el silencio. Había visto caer a sus amigos y había impartido órdenes que no podía olvidar. Cuando terminó la guerra, él se fue a la deriva. Ninguna familia lo esperaba. Ninguna tierra lo llamó hogar. Había intentado construir una vida, un pequeño rancho, pero la fiebre se había llevado a su esposa y con ella el corazón del lugar. Después de eso, siguió moviéndose, recorriendo senderos que no conducían a ninguna parte, durmiendo junto a fogatas que no le proporcionaban ningún consuelo. Su misión ahora era sobrevivir día a día, milla a milla. Evitaba las ciudades, se mantenía alejado de la ley y de las peleas, llevando su dolor como un compañero del que no podía desprenderse. Ese día cabalgó sin rumbo fijo, con la mente puesta en encontrar agua antes del anochecer. Fue entonces cuando un temblor repentino rompió el silencio que reinaba frente a nosotros. Una niña salió corriendo de entre los arbustos, descalza y con su delgado cuerpo temblando de cansancio. No parecía tener más de 7 u 8 años, y tenía un pelo negro y liso que le caía alrededor de su pequeño rostro. Su sencilla túnica de algodón colgaba suelta y rasgada, y su pecho se agitaba como si cada respiración pudiera partirla en dos. El caballo del ranchero se sacudió y tiró de las riendas con fuerza, deteniéndose justo a tiempo antes de pisotear al niño. La niña levantó los brazos en pánico. Por favor, su voz se quebró por la sequedad y el miedo. Ella se inclinó hacia adelante, agarrándose el costado, y la palabra se derramó, entrecortada y apresurada. Madre mía, por favor, debes ayudarme. Ella está atada. Los ojos del ranchero se entrecerraron. Los años de soldado le habían enseñado a sopesar cada palabra, cada movimiento. ¿Podría ser esto un truco? Los bandidos a veces utilizan niños para atraer a los hombres a emboscadas. Pero los ojos grandes y oscuros de la muchacha y sus manos temblorosas contaban una historia que ningún forajido podría falsificar. Su miedo era demasiado crudo, su voz demasiado desesperada. El ranchero se desmontó y sus botas cayeron pesadamente sobre el suelo seco. Se agachó de tal manera que su sombra cayó sobre la niña, mirándola directamente a los ojos donde su voz era áspera, desgastada por un largo desuso. La mano de la niña se extendió y señaló hacia el matorral y la roca que había detrás de ella. Su brazo temblaba como si temiera que el extraño no le creyera. Así la dejaron. Sus labios temblaban y su respiración era entrecortada como si hubiera corrido kilómetros. Por un momento el ranchero se quedó quieto, pensando que podía darse la vuelta. La mujer era una extraña, y los problemas que traían consigo la gente del pueblo no eran asunto suyo. Pero la guerra le había dejado con una verdad. Algunas cosas no se podían ignorar. No, si un hombre quisiera conservar intacto el último pedazo de su alma. Él asintió brevemente y le hizo un gesto a la niña para que tomara la iniciativa. Se movieron rápidamente sobre la tierra seca, la niña tropezando de vez en cuando,
pero nunca deteniéndose. El ranchero lo siguió de cerca, con los ojos escudriñando el horizonte en busca de señales de peligro. Su mano descansaba cerca del revólver desgastado en su cinturón, con los instintos agudos. El claro apareció a la vista después de una corta subida. En su centro se alzaba una roca pálida blanqueada por años de sol. Frente a ella, atada con una cuerda, estaba una mujer. La visión impactó al ranchero más fuerte de lo que esperaba. Era joven, de unos 20 años como máximo, con la piel enrojecida por las quemaduras del sol. Su largo cabello negro, antaño cuidadosamente trenzado, se le pegaba al rostro, húmedo de sudor. Las cuerdas se clavaron en sus muñecas y profundas líneas se tallaron en su carne. Su túnica y pantalones de algodón azul descolorido estaban rotos en los hombros y la cadera. La sencilla tela estaba opacada por el polvo. Su cabeza se inclinó hacia adelante, sus labios se agrietaron y su respiración fue superficial y desigual. Ya parecía medio agotada, no por las horas de exposición, sino por la crueldad intencional de quien la había dejado allí. La niña dejó escapar un grito entrecortado y corrió hacia adelante. «¡Mamá!». El ranchero lo siguió a paso firme, sacando su cuchillo. Trabajó con rapidez en las cuerdas. La hoja cortando las fibras ásperas. Los brazos de la mujer cayeron flácidos y se desplomó contra él antes de poder tocar el suelo. La atrapó, el calor de su cuerpo contra su pecho lo alarmaba, tan seco y débil que sentía que podría escaparse. La levantó con cuidado, con un brazo bajo sus rodillas y con el otro sujetándole la espalda. Ella era ligera, demasiado ligera para una mujer adulta. La niña se aferró a su costado mientras él la llevaba hacia la sombra de un árbol de mosquitos en el borde del claro. Allá. La bajó con cuidado, apoyándola contra el tronco. El ranchero sacó la cantimplora de su cinturón, girando la tapa para liberarla. Él se lo acercó a los labios. Al principio, ella no respondió y el agua se le derramó por la barbilla. La inclinó hacia atrás, con firmeza, hasta que sus labios agrietados se separaron y ella tragó unos cuantos tragos superficiales. Sus párpados se abrieron por un momento. Sus oscuros ojos almendrados se encontraron con los de él. Estaban nublados, febriles, pero había una fuerza detrás de ellos. Una fuerza que no había sido quebrantada a pesar de la crueldad que había sufrido. Ella no habló. Ella no necesitaba hacerlo. El ranchero metió la mano en su mochila y sacó un trapo. Lo empapó con agua y lo presionó suavemente contra sus muñecas, donde la piel estaba en carne viva y rota. Ella hizo una mueca pero no se apartó. La muchacha se apretó contra ella, susurrando palabras suaves en un dialecto chino que el ranchero no podía entender, aunque el tono era claro. Consuelo, tranquilidad, amor. El ranchero trabajaba en silencio. Sacó una manta áspera de la alforja de su caballo y se la puso sobre los hombros. La tela parecía vieja y rota, pero bajo la sombra, le daba protección contra el sol que aún ardía. Mientras se agachaba junto a ella, pensó en lo que acababa de ocurrir. Quien la había atado allí no vería con buenos ojos la intervención de un extraño. Él sabía muy bien lo que significaba involucrarse. Los problemas tenían una forma de seguir a la amabilidad aquí. Aún así, mientras miraba las manos temblorosas de la muchacha aferradas a la túnica de su madre, y el leve subir y bajar del pecho de la mujer, supo que no se alejaría. Su misión había sido únicamente sobrevivir cada día. Ahora, sin palabras, eso había cambiado. Los había tomado bajo su cuidado en el momento en que su cuchillo cortó las cuerdas. El ranchero se ajustó el sombrero para protegerse del resplandor del sol y se sentó sobre una rodilla junto a ellos. Se quedaría allí el tiempo suficiente para ver si la mujer vivía lo suficiente para evitar que la niña se quedara sola en esa tierra cruel. Fue una elección hecha en silencio, pero en su mente era definitiva. El bosque estaba tranquilo cuando amaneció, pero el ranchero no había dormido. Permaneció sentado con la espalda contra un pino, con el revólver en la mano y la mirada fija en los árboles que se extendían más allá del campamento. El fuego se había reducido a cenizas.
La niña y su madre aún dormían, pero cada cambio de viento lo mantenía tenso. Había vivido demasiado tiempo al borde del abismo como para ignorar la sensación en sus entrañas, la sensación de que los problemas no estaban muy lejos. Cuando la niña se despertó, el ranchero le hizo un gesto para que se callara y señaló el suelo que había a unos cuantos metros de distancia. Huellas de cascos claramente visibles sobre el suelo blando. La niña se quedó sin aliento y su rostro estaba pálido. Alguien había estado cerca durante la noche. El ranchero se levantó, estudiando las huellas. Quizás 5 caballos moviéndose lentamente. No necesitaba adivinar quiénes eran. A la gente del pueblo no le gustaban los cabos sueltos, y seguro que no perdonarían a un extraño que liberara a una mujer del castigo que creían que merecía. Caminó de regreso al campamento con expresión sombría. La mujer ahora estaba despierta y lo observaba atentamente. Ella leyó la respuesta en sus ojos antes de que él hablara. «¿Ya vienen?», preguntó en voz baja pero firme. Él asintió brevemente. «No muy lejos. Quizás un día después». La niña se apretó contra su madre, su pequeña mano apretando fuertemente la de ella. El ranchero se agachó frente a ellos. «No podemos quedarnos aquí. Nos mudamos». Mientras se preparaban, la muchacha hizo la pregunta que había quedado sin formular. «¿Por qué son tan crueles? ¿Por qué quieren hacerle daño?». Su voz se quebró con un peso que ningún niño debería llevar. El ranchero apretó la correa de su alforja antes de responder. «Miedo al odio. A veces los hombres no necesitan más razón que esa». Miró a la niña. Su mirada era dura pero honesta. «Pero eso no significa que les permitamos terminar lo que empezaron». Partieron hacia el norte, adentrándose más en la zona de pinos, donde el terreno era más accidentado y más difícil de seguir. El ranchero caminaba delante, guiando al caballo por senderos estrechos. Su mente trabajaba constantemente. Raíces, cobertura, cuántas balas llevaba. Había afrontado peores dificultades en la guerra, pero esto era diferente. Ahora luchaba por mantener con vida a 2 desconocidos, y eso hacía que la carga fuera más pesada. Al mediodía llegaron a una cresta alta. Los ranchos y las tierras de abajo. A lo lejos, tenues nubes de polvo se movían por el terreno abierto. Jinetes, lentos pero constantes, rumbo al norte. Estaban siendo rastreados. Los condujo por el otro lado de la cresta, adentrándose en un bosque más espeso. Cuando se detuvieron cerca de un arroyo para descansar, la mujer se volvió hacia él en voz baja. «Podrías dejarnos. Sería más seguro para usted». La palabra lo golpeó más fuerte de lo que dejó ver. Él la miró fijamente, sus muñecas aún rugían, su rostro ensombrecido por el cansancio, pero sus ojos eran feroces con una dignidad que se habían negado a permitirle robar. «No es mi manera», dijo simplemente. La muchacha lo observó, estudiando el rostro del hombre, tratando de comprender por qué alguien sin vínculos de sangre se arriesgaría tanto. La respuesta se mostró, no en palabras, sino en cada decisión que tomó. A última hora de la tarde se formaron nubes de tormenta. El ranchero sabía que la lluvia podía ser tanto una maldición como una bendición. Ralentizó los viajes, pero también arrasó las vías. Aceleró el paso del caballo y los condujo hacia un grupo de cuevas que recordaba de sus años de exploración. Las primeras gotas cayeron al llegar a la boca de una cueva poco profunda. Hizo un pequeño fuego cerca de la entrada, lo suficiente para calentarse, pero no tanto para que el humo llegara muy lejos. Mientras afuera llovía a cántaros, la mujer finalmente hizo la pregunta que la había estado quemando desde el principio. «Dijiste que tenías una esposa. ¿Qué pasó?». El ranchero se quedó paralizado. La luz del fuego proyectaba sombras sobre su rostro. Su voz sonó baja, cargada de recuerdos. La fiebre se apoderó de ella. No había nada que hacer. La enterré junto al arroyo donde vivíamos. Se detuvo allí. Su peso llenó el silencio. La mujer bajó la mirada. Ella conoció el dolor, aunque de una forma diferente. La tormenta continuaba furiosa.
El ranchero estaba sentado cerca de la entrada, con el revólver cruzado en su regazo. Sabía que los jinetes estaban en algún lugar bajo la lluvia, buscando. Pero mientras escuchaba la respiración tranquila de la mujer y su hija detrás de él, sintió que la decisión se endurecía en su pecho. Si los jinetes vinieran, no pasarían sin enfrentarlo primero. La lluvia disminuyó por la mañana. El ranchero salió primero, hundiendo sus botas en la tierra ablandada. Se agachó y tocó el barro. Pistas frescas. Los caballos habían pasado durante la noche. Cerca. Demasiado cerca. Se levantó lentamente y regresó al interior. La mujer estaba despierta. Ella estudió su rostro cuando entró. «Están cerca», dijo en voz baja. «Más cerca de lo que me gustaría», respondió. Revisó el revólver que llevaba en la cadera y luego el rifle atado a su silla de montar. Ahora cada ronda importaba. Levantaron el campamento rápidamente y se pusieron en marcha por un estrecho sendero de ciervos que serpenteaba cuesta arriba. Al mediodía llegaron a una cresta que dominaba un tramo de terreno abierto. Desde allí los vieron, 5 jinetes, moviéndose lentamente abajo, escudriñando el terreno. El ranchero contó rifles colgados de los hombros, pistolas en las caderas, rostros duros con la certeza de que nadie los desafiaría. La niña se quedó sin aliento y se aferró más fuerte a su madre. El ranchero les indicó que se refugiaran detrás de la cresta. «Mantente en silencio. Déjalos pasar», susurró durante una larga hora. Permanecieron ocultos. Los jinetes de abajo se movían en círculos por el barro como lobos. Uno se desmontó, se arrodilló para estudiar el suelo y luego señaló hacia el norte. Sus voces se elevaron débilmente. Ellos siguieron adelante. El ranchero sabía que era solo cuestión de tiempo. Los jinetes no se rendirían. Habían elegido su muerte como justicia, y su interferencia la había convertido en un desafío a su orgullo. Cuando los jinetes finalmente desaparecieron, el ranchero se volvió hacia la mujer y la niña. «No podemos seguir corriendo. Nos seguirán hasta acorralarnos. Necesitamos terreno favorable». La mujer frunció el ceño. «¿Quieres decir pelear?» Sus ojos estaban firmes. «Si te fuerzan. Sí, no dejaré que te lleven de vuelta». El silencio se alargó pesadamente. Por último, asintió brevemente, con voz tranquila pero segura. «Entonces estamos contigo». Los condujo más profundamente dentro del bosque hasta que llegaron a un lugar donde sobresalían rocas del suelo y un sendero angosto las atravesaba. Conocía el lugar de sus años de explorador. Un hombre con un rifle podría detener a 5 si tuviera cobertura y paciencia. Se establecieron allí mientras la noche caía. El ranchero trabajó rápidamente, mostrándole a la niña cómo juntar piedras para bloquear el estrecho sendero. La mujer preparó la comida que les quedaba. Cuando el fuego se apagó, la mujer finalmente habló. «Arriesgas tu vida por nosotros. Ni siquiera me conoces». Él la miró, su rostro surcado de sombras. «Ya sé lo suficiente. Te dejaron morir. Es razón suficiente para mí». Sus palabras fueron claras. No hizo ningún gesto para suavizarlos, pero sostuvo su mirada por más tiempo esta vez. No había piedad allí, solo determinación, y gracias a eso ella se encontró respirando mejor. La noche transcurrió con poco descanso. Con las primeras luces del alba el bosque se despertó. El ranchero ya estaba de pie, revisando las trampas y piedras que habían colocado a lo largo del estrecho sendero. La mujer se despertó lentamente, con la mirada fija. Ella lo miró, preparando el terreno, y finalmente preguntó qué había quedado sin decir. «Si caemos, ¿qué será de nosotros?» Se congeló un momento antes de responder. Luego la miró directamente. «Por eso no caeré». Su tono era duro, pero no cruel, hablado más como un juramento que como un consuelo. Al mediodía, el bosque quedó en silencio de una manera que no era natural. Un leve chasquido de una ramita transportado por la brisa. El ranchero se agachó y les indicó que se colocaran detrás de la roca más grande. Le susurró a la niña,
Quédate callada, no importa lo que oigas. La niña asintió y apretó los labios con fuerza. El primer jinete apareció en el camino, caminando con cautela. Le siguió otro y luego 3 más. Uno gritó y su voz se escuchó a lo largo del paso. ¿Estás ahí arriba? Sabemos que la tienes. Esa mujer es una ladrona. Será mejor devolvérsela antes de que empeore. El ranchero salió de detrás de las rocas, con el rifle en las manos, pero agachado. Ella no es tuya para tomarla. Su voz era firme e inquebrantable. El jinete que iba en cabeza se burló. No sabes lo que es ella, ella no pertenece aquí, le dimos el juicio y usted la dejó libre. Eso te hace parte de ello. La mandíbula del ranchero se tensó. Un jinete instó a su caballo a avanzar con la pistola en la mano. Ese fue el momento en que el ranchero levantó su rifle, con un movimiento suave y definitivo. Ya es suficiente, advirtió. El enfrentamiento llenó el aire de amenazas de violencia. Volveremos, ladró el jinete líder. Y cuando lleguemos, no tendrás ninguna posibilidad con eso. Tiró de las riendas y los demás lo siguieron, retirándose lentamente. El ranchero no bajó el rifle hasta que el sonido de los cascos se desvaneció. Se volvió hacia la mujer y la niña. Recargó su rifle con manos lentas y deliberadas. Volverán, dijo en voz baja y cargada de certeza. Y la próxima vez no terminará con palabras. El fuego esa noche era pequeño y el ánimo pesado. Pero debajo del miedo se escondía un cambio. La mujer ya no lo miraba como un extraño. La niña ya no lo veía simplemente como un protector pasajero. Y el ranchero, aunque no lo quisiera admitir, ya no los consideraba una carga. Ahora estaban unidos. Y si los jinetes volvieran, sería como familia que los afrontarían. Al día siguiente, llegó el sonido. Cascos firmes y seguros. El ranchero se movió rápidamente, empujando a la mujer y a la niña detrás del muro de piedra que habían construido. Tomó posición unos metros más adelante, con el rifle apoyado en la cresta de una roca. Su corazón latía más despacio y su cuerpo volvió a la calma que conocía antes de la batalla. Aparecieron 5 jinetes. Última oportunidad. Extraño, se escuchó la voz del líder. Entrégala y te dejaremos ir. La voz del ranchero se cortó, aguda como el acero. Ella no es tuya para tomarla. El líder se burló. Ella es una ladrona. Ella no es nada. La mandíbula del ranchero se tensó y su voz ahora era más fría. Ella es madre. Eso vale más de lo que cualquiera de ustedes jamás valdrá. El primer disparo estalló y resonó entre los árboles. El ranchero respondió al fuego y su rifle le golpeó el hombro. Un jinete cayó de su caballo. Los demás lo descubrieron y respondieron al fuego. Las balas destrozaron cortezas y piedras. La mujer tiró a su hija hacia abajo y la cubrió con su cuerpo. La pelea fue rápida y brutal. El ranchero dejó caer a otro jinete y luego pasó a su revólver. Cuando el rifle se vació, se movió con la precisión de un hombre que ya había vivido esa experiencia antes. Una bala le rozó el brazo, desgarrando tela y carne. Apretó los dientes, negándose a caer. Un jinete se abrió paso y cargó más cerca. La mujer, sin pensarlo, agarró una piedra pesada y la arrojó con todas sus fuerzas. Golpeó la cabeza del hombre, desequilibrándolo lo suficiente para que el disparo de la ranchera terminara lo que había empezado. Él la miró brevemente y sus ojos se encontraron con algo feroz y tácito. Cuando cesaron los disparos, el silencio regresó, pesado y definitivo. 3 hombres yacían inmóviles. 2 de ellos habían huido heridos hacia los árboles. El ranchero se quedó allí, respirando con dificultad y con el brazo sangrando. Bajó lentamente su revólver vacío. La muchacha salió arrastrándose de detrás de las piedras y corrió hacia él. «Estás herido», gritó. El ranchero se arrodilló y apoyó una mano sobre su hombro. «No es nada que no pueda llevar». La mujer se adelantó y arrancó un trozo de tela de su propia túnica para vendar la herida. Sus manos eran firmes, a pesar de la sangre.
Ella no apartó la mirada de él, y él no apartó la mirada de ella. En ese momento no hicieron falta palabras. Él los había elegido, y ella había elegido estar con él. La batalla había terminado, pero el aire aún olía a pólvora. El ranchero estaba sentado cerca del fuego, con el brazo vendado. La niña yacía dormida entre ellos, con la cabeza apoyada en el regazo de su madre. La mujer finalmente rompió el silencio y habló en voz baja. ¿Vendrán otra vez? El ranchero miró hacia el fuego. No, no después de esto. Los que sobrevivieron volverán a casa y contarán a los demás lo que sucedió. No tendrán estómago para perseguirnos más. Habló con la seguridad de un hombre que conocía los caminos del orgullo y la derrota. Ella examinó su rostro y poco a poco sus hombros se relajaron. Por primera vez desde que la habían dejado morir al sol, creyó que el peligro realmente podría haber quedado atrás. Al día siguiente, siguieron adelante, dejando atrás el campo de batalla. El ranchero los condujo hacia el norte hasta que los árboles se aclararon y un pequeño valle se abrió ante ellos. En su centro se alzaba una cabaña abandonada, deteriorada pero aún en buen estado. Se detuvo al verlo. Conocía este lugar, dijo. Estación de exploración hace mucho tiempo. Nadie lo ha reclamado desde entonces. ¿Puede ser nuestro?, preguntó la niña con entusiasmo. El ranchero dudó solo un momento antes de asentir. Si estamos dispuestos a trabajar por él. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo, pero fue el trabajo el que trajo vida en lugar de muerte. El ranchero cortó tablas nuevas para la puerta y remendó el techo. La niña recogió piedras para la chimenea y trajo agua. La mujer limpió la cabaña, restregando la tierra del suelo, y le cantaba suavemente a su hija por la noche. Por primera vez en años, el ranchero se encontró riendo en silencio ante los torpes intentos de la niña de cortar leña. Se contuvo, sorprendido por el sonido. La mujer lo notó y sonrió levemente. Una noche, mientras el fuego de la cabaña ardía con firmeza, la mujer se sentó frente al ranchero. «Aún puedes irte», dijo. Sus palabras no eran una acusación, sino una prueba. Él sostuvo su mirada sin pestañear. «Podría, pero no lo haré». La miró al orgullo que ninguna crueldad había quebrantado, a la fuerza silenciosa que la había sostenido a través de todo. Estaba harto de vivir para yo sola el día que te liberé. Contuvo la respiración. Extendió la mano sobre la mesa y la posó suavemente sobre la de él. Su mano, áspera y llena de cicatrices, se giró y le devolvió la suya. No hubo palabras. No hacía falta ninguna. Cuando la noche se hizo más profunda, el ranchero salió, con la mujer a su lado. El valle se extendía tranquilo bajo un cielo estrellado. La chica dormía a salvo en la cabaña que había tras ellos. El aire era fresco, el único sonido era el susurro del viento entre los pinos. El ranchero miró el campo, luego a la mujer que estaba a su lado. «Este es mi hogar ahora», dijo simplemente. Ella asintió, rozando la mano de él como para sellar la decisión. Por primera vez en años, no temía al mañana. Y por primera vez desde que enterró a su esposa, ya no imaginaba cabalgar solo hacia el horizonte. Se quedaron allí juntos en silencio. Dos personas que habían sido destrozadas por la crueldad y la pérdida, ahora unidas no por la sangre, sino por la elección. Una mujer que había sido abandonada a su suerte, una chica que había suplicado ayuda y un hombre que creía no tener nada más que dar. Juntos, en el tranquilo valle, habían forjado algo más fuerte que la supervivencia. Habían encontrado lo que les faltaba. Un lugar donde quedarse, una familia por la que quedarse. La historia no terminó con la huida, sino con lo único que el ranchero nunca volvió a desear. La decisión de quedarse. Y esta vez se quedó.